Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video, a un nuevo podcast. Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad voy a continuar leyendo fragmentos de El Kybalión. En este capítulo voy a leer un poco acerca del principio de vibración. Y vamos a comenzar. Dice así: el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna, y que cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años, por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Este ejemplo a mí me gusta muchísimo cuando lo cita porque es un ejemplo muy claro. La rueda de los autos, cuanto más rápido el auto, si ustedes ven creo que es la parte de la llanta de la rueda que tiene unos aros, cuanto más rápido va, eso vibra y gira tan rápido que pareciera que está en reposo, pero tiene una vibración muy muy alta. Bien, voy a continuar. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Por ejemplo, una roca, una montaña, ¿no? Una mesa, nosotros mismos. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o la fuerza, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Y continúa más adelante en el capítulo 9 diciendo: vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas. Pero después, durante siglos enteros, quedó olvidado, salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX, la ciencia física ha redescubierto esa verdad, y los descubrimientos científicos del siglo XX
han aportado su testimonio en corroboración de esa verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratoria. Y no solo esto, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico, un objeto que gire rápidamente como una rueda, por ejemplo, parece estar inmóvil. El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorios, y algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre el fenómeno de la mente, simples modos de vibración o movimiento. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones en la materia y en la energía. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta, en algún grado, la vibración producida por la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, pues ambos no son más, dice, que grados de la misma cosa, manifiesta ciertas vibraciones calóricas, y en ese sentido está en vibración. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular, lo mismo los corpúsculos que los astros. Los planetas giran en torno de un sol, y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes, como por ejemplo la Tierra. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores, y se cree que estos giran también alrededor de otros todavía más grandes, y así sucesivamente al infinito. Acá dice ad infinitum. Las moléculas de que se compone cualquier clase de materia están en constante vibración, moviéndose unas en torno de otras y también unas contra otras. Las moléculas están compuestas por átomos, los que, como aquellas, también están en constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos por corpúsculos, llamados también electrones, iones, etc., los que también están en un estado de rapidísima moción, girando unos en torno de otros, con diversas modalidades vibratorias. Y de esta manera, toda materia manifiesta vibración, de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera con el éter, o probablemente emanado del éter. La ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres, que es el principio de atracción por el cual toda partícula o masa de materia
se siente atraída hacia toda otra partícula o masa. Estas tres modalidades de energía no las comprende aún la ciencia, si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, cosa que los herméticos han enseñado durante largas edades en el pasado. Continúa diciendo, el éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir, que el éter era materia en un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de sustancia etérea, y decían que esta sustancia era de una tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transformación para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad o el magnetismo. La sustancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos como materia por un lado y la que conocemos como energía o fuerza por el otro, manifestando además un grado de vibración en intensidad y modo completamente propio. Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con gran rapidez. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente, entonces diríamos que es un objeto. Si el objeto gira lentamente, lo podremos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentándose gradualmente la velocidad en pocos momentos, se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja y grave. Conforme sigue aumentando la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical y así se van distinguiendo una tras otras las diversas notas conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano, y si la velocidad aumenta aún, sigue el mayor silencio. Nada se oye ya, pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar esas vibraciones. Entonces comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo, el ojo comienza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado. El anaranjado en amarillo. No sé si ven la ley de correspondencia aquí con los chakras, ¿no? Después seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añiles, y finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se acrecienta más aún. Entonces desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrar. Antes nos dio un ejemplo del oído humano. Cuando la vibración o la velocidad es tan elevada que ya el oído humano no puede percibir sonido y lo percibe como silencio. Y ahora lo compara con el ojo humano y con la vibración, esa vibración en velocidad que nosotros traducimos como colores. Y continúa diciendo, pero ciertas radiaciones humanas emanan del objeto en revolución, los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X, los rayos X, y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo.
Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos, y finalmente hasta estos corpúsculos desaparecerían, y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y luego al plano espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, había dejado de ser tal mucho antes de llegar a la sustancia etérea. Pero de todas maneras, la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. No sé si cuando van escuchando el texto o si lo tienen en sus manos para leerlo y poder contemplarlo, yo en este texto he encontrado como rayitos de luz y de conciencia en donde he recordado, y les voy a contar un ejemplo muy sencillo, a ver si me puedo explicar bien, como el estado denso de nuestro cuerpo, que tiene determinada vibración, nuestro cuerpo físico estoy hablando, que podemos ver y tocar, que nos duele, que caminamos con el avatar, que nos movemos aquí en tercera dimensión. Ese avatar, al ir aumentando de vibración, va cambiando como de estado. O sea, cuando fallecemos, cuando desencarnamos, desalojamos ese cuerpo y lo que yace, nuestra sustancia real que yace, algunos le llaman alma, espíritu, algunos diferencian entre alma y espíritu, pero ese no es el punto aquí. El punto es que es de diferentes formas de materia y de energía que se van haciendo como más sutiles y que van pasando en diferentes grados por diferentes escuelas, planetas y demás en el cosmos, en nuestra Tierra, en nuestro universo y más allá, y lo único que van haciendo es cambiando de estado vibratorio. Espero haberme explicado. Cuento este ejemplo porque es una forma de ver lo mío, no quiere decir que sea la correcta, ¿verdad? Pero es como más o menos con otras experiencias que he tenido, tanto en registros akáshicos o en alguna canalización, y vienen imágenes de cómo simplemente la materia va cambiando de estado vibracional, como de un polo a otro, que después vamos a ver en la ley de polaridad, y cómo esos planos, según la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, todo tiene su concordancia y su correlación. Bien, voy a continuar. Bueno, continuamos entonces con el texto. Dice así: debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz, etc., no se ha resuelto aún la cuestión en esas formas de energía, que están en un grado mucho más elevado, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. Esas energías, si bien son muy superiores en la escala a la materia, están aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales, en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas, y empleando formas materiales, y de esta manera se confinan en sus creaciones corpóreas, lo que hasta cierto punto es cierto en toda creación, quedando la fuerza creadora envuelta en su propia creación. Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otra forma o estado mental
va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar a las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, la que ya va siendo de dominio público debido a la gran cantidad de obras de ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene en su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria. Y otras, esos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede reproducir un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un perfecto dominio y contralor sobre sus estados mentales. Esto habla también en el capítulo de más arriba que se llama transmutación mental, por ejemplo. Bien, continuamos. De la misma manera podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que las enseña la de transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Un poco de reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos, quienes pueden aparentemente eludir las leyes de la naturaleza, pero que realmente no hacen más que emplear una ley contra otra, un principio contra otros, y que llevan a cabo sus resultados modificando las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamamos milagros. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, y así finaliza este capítulo, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el centro del poder. ¡Wow! Es maravilloso leer el Kybalión. Hasta aquí llega el capítulo que habla de ley de vibración. Como ven, da muchos ejemplos y habla también que no solamente se refiere simplemente a la transmutación en la parte física, ¿no? de la materia en sí, sino la transmutación mental, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias. Como también hablaba Neville de este tema de el contenido mental, de esa dieta mental, de cuidar qué es lo que consumimos mentalmente, porque estamos emitiendo vibraciones de menor o mayor intensidad, más bajas, más altas, más sutiles, menos sutiles, con sus formas pensamiento. Es maravilloso este principio y la comprensión al tiempo de cada uno, en el ritmo de cada uno, cómo lo vibre cada uno, es donde va a poder hacer magia o los milagros, como dice acá, que no es más que el conocimiento de estos principios y el manejo de ellos. Háganlo con calma, háganlo con pausa, con tranquilidad y en contemplación. Espero que les haya sido útil. Hasta aquí llegó este capítulo. Más adelante voy a seguir con el principio de polaridad. Así que nada más por hoy. Les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye, bye.